La ausencia de ego es verdaderamente la cosa más singular que existe, lo más raro, lo menos frecuente. Ocurre solo a veces. Pasan los siglos y en muy escasas ocasiones sucede que alguien llega a carecer de ego. Un Buda, un Jesús. Pero cuando decimos que alguien se vuelve carente de ego, no implica que no sea. Al contrario, por primera vez, es enraizado verdaderamente en su ser. Deja de ser un ego. Por eso, considéralo desde una óptica diferente. El ego es un fenómeno falso, es solo una apariencia, no una realidad. No es algo arraigado en el ser, es solo un sueño, una idea, una quimera mental. Por eso, cuanto más pertenezcas al ego, menos pertenecerás a la existencia. Cuanto más concentrado estés en tu ego, menos auténtico serás. Te vuelves falso, una mentira existencia. Cuando hablamos de volverse un vacío, una nada, como un valle, queremos decir que no hay ego, pero tú eres. Déjame expresarlo de esta forma. Yo digo, yo soy, pero cuando el ego se disuelve, solo queda la pura cualidad de ser. El yo ya no está ahí, solo existe ser, y por primera vez, puro, incontaminado, total. El ego lo contamina. La palabra personalidad y la palabra individualidad no han de confundirse. Son totalmente distintas. No expresan nada parecido, son radicalmente distintas. La personalidad pertenece al ego, la individualidad al ser. La personalidad es tan solo una fachada. El ego es el centro y la personalidad la circunferencia. No tiene que ver para nada con la individualidad. Esta palabra, personalidad, es realmente reveladora. Deriva del griego persona. Persona significa máscara. En el teatro griego, los personajes, los actores, usaban máscaras para esconder sus rostros de forma que la cara real permanecía oculta y la máscara rostro se convertía en la realidad. Personalidad significa máscara, lo que no eres, pero que aparentas ser. Por eso ofrecemos muchas caras. En realidad, nadie tiene una sola personalidad. Tenemos múltiples personalidades. Todos tenemos que estar cambiando de cara todo el día. No puedes permanecer con un solo rostro. Resulta muy difícil porque cada vez que te encuentras con alguien debes de cambiar de cara. Delante de tu sirviente no puedes ofrecer el mismo rostro que ante tu amo. Delante de tu esposa no puedes tener la misma cara que delante de tu amada. Por eso, continuamente, utilizamos un sistema flexible de cambio de caras. Durante todo el día, durante toda la vida, cambiamos de cara. Puedes darte cuenta de esto. Puedes percibir cuándo cambias de cara, por qué cambias de cara y cuántas caras tienes. Por eso, realmente personalidad quiere decir un sistema flexible de caras, y cuando te refieres a alguien como que tiene una gran personalidad, únicamente quiere decir que tiene un sistema más flexible. No es un hombre inamovible, posee un sistema más flexible. Puede cambiar fácilmente. Es un gran actor. Esto es la personalidad. Tienes que estar construyéndola a cada instante. Y así nadie puede estar a gusto con su personalidad. Es un constante esfuerzo. Por tanto, si estás cansado, tu personalidad perderá brillo. Por la mañana tu personalidad tiene cierto brillo. Por la noche ha desaparecido. Todo el día usándola. Es un constante cambio. Por eso cuando uso la palabra personalidad, quiero decir una falsa apariencia que has creado a tu alrededor. La individualidad es algo más. Individualidad no implica algo construido y creado por ti, sino por la verdadera naturaleza de tu ser. Otra vez, la palabra individualidad es muy reveladora. Significa todo lo que no puede ser dividido, lo que es indivisible. Poseemos una naturaleza intrínseca e inherente que no puede ser dividida, que es indivisible. Carl Gustav Jung prefiere utilizar la palabra individualización, asterisk, en referencia a uno de los fenómenos más trascendentes. Dice que la individualización es el camino hacia la verdad, hacia lo divino. Individualización, ser un individuo. La palabra hindú yoga significa lo mismo que individualización. El término yoga significa reunir de nuevo lo que se ha vuelto divisible, reunir lo que se ha dividido, recuperar lo indivisible. Al traducir yoga al español, sería traducirlo como camino hacia la individualización. Esta individualidad permanece y se vuelve más penetrante,
más aguda. En el instante en que pierdes el ego, en el instante en que descartas tus personalidades, te vuelves individual. Esta individualidad es un fenómeno especial, es irrepetible. Un Buda no puede ser repetido, un Gautama Siddhartha puede ser repetido, un Jesús puede ser repetido, pero no Jesucristo. Jesús significa la personalidad, Jesucristo significa la individualidad. Gautama Siddhartha es común, puede ser emulado. Cualquiera puede ser Gautama Siddhartha. Pero en el instante en que Gautama Siddhartha se ilumina y se convierte en un Buda, el fenómeno es irrepetible, es único. Nunca fue antes, ni nunca volverá a ser. Esta cualidad de ser un Buda, esta cima de realización, es tan singular que no puede ser repetida. Por eso cuando digo, sé como un valle, y cuando digo que cada valle resonará de modo distinto, quiero decir que cada valle tiene su propia individualidad. Buda tiene la suya, Jesús la suya, Krishna la suya. Así que realmente es bueno que lo comprendas. ¿Por qué Krishna, Cristo y Buda difieren tanto? Son distintos. Difieren tanto como es posible, pero aún son, en profundidad, uno. Por lo que a la individualización implica, son uno. En lo concerniente a sus individualidades son distintos. Han alcanzado lo indiviso. Han conocido lo indiviso, la unidad básica de la existencia. Pero esta unidad básica y su realización no implica que ahora no sean únicos. Ahora son realmente únicos. Por eso es por lo que digo que es una de las paradojas. Dos personas comunes pueden ser distintas, pero su diferenciación nunca será absoluta, total, nunca. Incluso en su disimilitud poseen semblanzas. En realidad, su diferencia solo es gradual. Aunque supongan lo contrario uno de otro, su diferencia solo es cuantitativa. Una persona que es comunista y una que es anticomunista solo se diferencian cuantitativamente. La persona que es anticomunista es todavía comunista, solo que en un menor grado. Una persona que es comunista es todavía un capitalista, pero en menor grado. La diferencia siempre es de grados, y pueden cambiar de bando muy fácilmente, no hay problema. En general, cambian. La diferencia tan solo es como la que hay entre el frío y el calor, de grados. Pero un Buda y un Krishna, un Cristo y un Mahoma, un Lao Tse y un Mahavira, su diferencia no es de grados. Ellos nunca se encuentran, y esta es la paradoja. Han alcanzado la unidad y aún así no son iguales. La diferencia no es de grados. La diferencia estriba en su singularidad. ¿Qué quiero decir con singularidad? Podemos concebir la unidad muy fácilmente. Una gota de agua cae en el océano y se vuelve uno con él, pero esta unidad está yerta. Es una unidad muerta. La gota ha desaparecido para siempre. Ya no está en ninguna parte. Un Buda no desaparece así. Su desaparición se hace de forma distinta. Si colocas una llama ante el sol, la llama se vuelve una con el sol, pero no pierde su individualidad. Permanece como ella misma. Si encendemos 50 llamas en esta habitación, crearán una sola luz, pero cada llama será única en sí misma. Por eso la disolución en lo cósmico no es una simple disolución. Es muy compleja. La complejidad es esta: el que se disuelve, permanece. Antes bien, al contrario, por primera vez, es. Esta individualidad resuena de modo diferente, y esa es su belleza. Es hermoso. De otra forma sería desagradable. Tan solo considera. Si Buda hubiese resonado del mismo modo que Jesús, el mundo sería más pobre, muy pobre. Un Buda responde según su propio estilo. Un Jesús lo hace en el suyo propio. Por ello, el mundo es aún más rico y de ahí su belleza. El mundo es más libre y tú puedes ser tú mismo. Pero uno debe recordar esta distinción. Cuando digo que puedes ser tú mismo, no me refiero a tu ego. Cuando digo que puedes ser tú mismo, me refiero a tu naturaleza, tu Tao, tu existencia. Pero ella tiene una individualidad. Esa individualidad no es una personalidad. Por eso digo que pertenece a la misma existencia, aunque individualmente. Resuenan desde la misma hondura, pero individualmente. No hay ningún ego presente. Tan solo la singularidad permanece. Este mundo no es tan solo una unidad incolora. No es monótono, es multicolor, es multitonal. Puedes crear música con una sola nota, pero resultará aburrida y monótona. No puede percibirse como vital,
no puede ser bella. Mediante la utilización de distintas notas se logra una armonía más compleja y más sutil. Es multitonal. Hay una armonía de fondo, pero no resulta monótona. Y cada nota posee su propia individualidad. Contribuye a la armonía total, y contribuye tan solo porque posee su propia individualidad. Un Buda contribuye porque es un Buda, y Jesús contribuye tan solo porque es Jesús. Aporta una nueva nota, una nueva vibración. Con él nace una nueva armonía. Pero esto es posible únicamente porque él posee una individualidad, y esto no es aplicable solo a cosas profundas. Incluso en las cosas más triviales y sencillas, Buda y Jesús difieren. Un Buda camina según su modo propio. Nadie puede caminar como él. Un Jesús mira como solo él puede hacerlo. Nadie puede mirar así. Sus ojos, sus gestos, sus mismas palabras son únicas. Los otros no pueden tan siquiera concebirlas. Este mundo es una armonía de notas singulares, y la música es más rica por ello. Cada valle resonando según su propio estilo. Todos esos buenos consejeros que intentan imponer una unidad muerta, que intentan borrar todo rastro de individualidad de uno, que dicen que el Corán significa lo mismo que el Gita, que dicen que Buda enseña lo mismo que Mahavira, no se dan cuenta en verdad de las tonterías que están diciendo. Y si pudieran resultar vencedores, el mundo se convertiría en un mundo pobre. ¿Cómo puede el Corán expresar lo mismo que el Gita? ¿Y cómo puede decir el Gita lo mismo que el Corán? El Corán tiene su propia individualidad. Ningún Gita puede decir eso. Ningún Corán puede copiar el Gita, porque Krishna tiene su propia aura. Mahoma, la suya propia. Nunca se encuentran y aún así, sostengo que se mantienen sobre la misma base. Nunca se encuentran y de ahí su belleza. Y nunca se encontrarán. Son como dos líneas paralelas hacia el infinito. Nunca se encontrarán. Esto es lo que quiero expresar cuando digo singularidad. Son como cumbres. Cuanto más alto asciende un pico, menor es la posibilidad de conectar con otro. Puedes conectar cuando estás en la base. Todo está conectado, pero cuanto más alto subes, cuanto más semejante a un pico te vuelves, menor es la posibilidad de cualquier contacto. Por eso son como cumbres de los Himalayas, sin encontrarse nunca. Y si intentas imponer una falsa unidad sobre ellos, solo lograrás destruir los picos. Son diferentes, pero sus diferencias no suponen confrontación, sus diferencias no suponen necesariamente un conflicto. El conflicto surge cuando no estás dispuesto a aceptar las diferencias. Entonces te pone a buscar similaridades. O encontramos similitudes o nos enemistamos. O bien dicen lo mismo, o nos enemistamos. Solamente tenemos dos alternativas, y ambas equivocadas. Ambas pertenecen a una misma actitud. ¿Por qué no pueden ser ellos distintos? Totalmente distintos, sin encontrarse nunca. ¿Cuál es la necesidad de disputar? En realidad, notas distintas originan bellas armonías, y así surge una conexión más profunda. No una conexión entre las mismas notas, sino en lo que las notas crean. En la armonía surge el encuentro. Pero uno debe de comenzar a percibir dicha armonía. Si uno solo es capaz de reconocer la nota discordante, un Mahoma, un Jesús, un Buda, son solo notas, no se percibe armonía alguna. Y el universo es una armonía. Si eres capaz de empezar a percibir las discontinuidades y la unidad subyacente y las elevadas cumbres que nunca se encuentran, y si eres capaz de ver este conjunto en una totalidad, en una unidad comprensiva, entonces aceptas ambos, la individualidad y la armonía común. Entonces deja de haber problema, no existe.